Escuchemos al siervo Juan Bautista Sánchez, director del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin, con la exposición de la Palabra de Dios. Hoy con el tema Ética con el pecado y con la Biblia, la Palabra de Dios. Escuchemos. El Señor les bendiga de manera muy especial a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y también a los amigos que están atentos al estudio de la palabra del Señor. Sí, porque quiero decirle en este momento que no solamente los cristianos evangélicos ya congregados en alguna iglesia son los únicos que les interesa el escudriñar la palabra. También hay muchos amigos que no han hecho su decisión por Cristo, que nos están siguiendo cada una de las prédicas y exposiciones que hacemos. Así que para cada uno de ustedes también el Señor les bendiga en gran manera. Hoy continuamos con la ética del comportamiento del cristiano y es con la temática ética con respecto al pecado. Pecado. Y hay que tener cierta ética con respecto al pecado, o hay alguna aplicación dentro de lo que son las reglas del comportamiento que hable acerca de cómo actuar éticamente con respecto al pecado. Yo diría que para el pecado pues simplemente es arrepentirse y convertirse, ya debería ser así, ¿verdad? Pero también hay cierto procedimiento dentro del pecado y queremos explicarlo a través de esta exposición. Pecado es pecado todo lo que se hace que vaya en contra de las reglas de Dios, que haga daño a ti o que perjudique al prójimo. ¿Estamos claros sobre eso? Vamos a ver. Es pecado todo lo que se hace que vaya en contra de las reglas de Dios, que te haga daño a ti o que perjudique al prójimo. En eso estamos bastante claros. Ahora, pecar es cometer cualquiera de esas reglas establecidas, quebrantarla, ¿verdad? Aunque sea una sola vez. Así que cualquiera que comete o infringe una de esas leyes, ya entonces dice la Biblia que usted ha pecado. Pecador es el que practica el pecado de manera reincidente. Fíjese, una cosa es cuando usted cae en una falta pecaminosa que usted no está acostumbrado a realizarla, y otra cosa es cuando usted es un pecador. El pecador es un practicante del pecado. Por eso es que hay una diferencia muy grande entre el que cae una vez y el que vive cayendo. El pecado también es puerta de entrada legal a Satanás y sus demonios. Por si usted no lo sabía, cuando se peca, oiga bien, usted le está abriendo las puertas de su hogar de par en par a Satanás para que entre con todo y sus demonios. No juegue a ser el fuerte. Huya de la tentación y aléjese del pecado. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Hay una historia que cuenta acerca de un cristiano que él se creía ser uno de los más fuertes espiritualmente hablando, y va a un teatro donde van a presentar una obra de esas donde las mujeres salen semidesnudas, pero cuando va a comprar su boleta le pregunta a alguien que le conoce y le dice: ¿y tú qué haces aquí? ¿Tú no eres cristiano? ¿A qué vienes a ver esta obra? No, yo he venido aquí para ver la tentación y para vencerla. No, hermano, con el pecado no se juega. Aléjese lo más lejos posible y olvídese de hacerse el fuerte. Otra cosa con respecto al pecado es que usted no puede ser baúl de pecados guardados de otros creyentes, amigos. Eso no le ayuda en nada. Instelo a confesarlo y a apartarse de ello. No debe tomar oportunidad en ningún liderazgo ni en ningún culto estando en pecado. No es tan solo abstenerse de la Santa Cena como hacen algunos, que cuando pecan dicen: yo no estoy apto para tomar la Santa Cena en este momento. Pero ¿cómo puede ser que usted esté apto para cantar un coro ahí delante, esté apto para predicar, esté apto para amonestar, pero no está apto para tomar la Santa Cena? No, es de todo que tiene que apartarse. Vamos a ver ahora lo que es el arrepentimiento. Arrepentimiento. Se arrepiente una persona cuando siente dolor y pesar por ofender a Dios, por haber pecado. Lo confiesa y abandona su pecado. Eso es el arrepentimiento. Arrepentimiento no es estar llorando ante la presencia de Dios. Ay, Señor, ten misericordia de mí, perdóname. No, usted se arrepiente, usted deja el pecado, lo confiesa y lo abandona. No es arrepentirse el que siente dolor por las consecuencias del pecado y sigue la reincidencia. No, eso tampoco es arrepentirse. Tampoco arrepentirse porque usted lo descubran, no es necesariamente a eso llamársele arrepentimiento. Más bien podría llamarse vergüenza.
a lo que viene más adelante por causa de haberle descubierto en el pecado. La burla, la mofa que pueden surgir de haberle descubierto, y ahora usted supuestamente empieza en un dolor inconsolable, pero es porque ha sido descubierto, porque si no lo descubren, todavía ese pecado estuviese ahí bien guardadito. Todo pecado es perdonado al momento de venir a Cristo, ¿usted lo sabía? Los nuevos cometidos después de ser cristianos deben ser debidamente confesados a Dios, al agraviado y a la junta oficial de la iglesia. Sí, porque nosotros pensamos que si ya estamos en Cristo, nueva criatura somos, y que ya con esto basta y que no hay que ni hacer ningún tipo de mecanismo para tener el perdón del pecado. Usted tiene que seguir los lineamientos. Pecado cometido deben ser confesados a Dios, al agraviado y a la junta oficial de la iglesia. Aquí hay un problema con la ética y el pecado. Son aquellas personas que se autodisciplinan. ¿Usted conoce eso? ¿Autodisciplina? Oye, hay personas que después de haber pecado, entonces en lugar de arrepentirse, para ellos es más fácil encubrir los pecados. Hay quienes pecan y cometen acciones dignas de sanciones de mucho tiempo, 3 meses, 6 meses, 1 año, pero ellos estratégicamente se autodisciplinan. No toman oportunidades por 3 meses y luego se reintegran sin una debida confesión ni ninguna explicación del por qué lo han hecho de esa manera. Simplemente ellos entienden que su problema es entre ellos y Dios y que no tienen que rendirle cuenta a nadie, pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. ¿Usted sabía que Dios siempre está dispuesto a perdonar el pecado? Sí, el pecado Dios está dispuesto a perdonarlo todo el tiempo, siempre y cuando haya un verdadero arrepentimiento. El corazón contrito y humillado no lo despreciaría tú, oh Dios. Dice la Biblia en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciaría tú, oh Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero recuerde que la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una gran diferencia entre el justo y una persona que es injusto. Hay una gran diferencia entre las personas que le sirven a Dios y las personas que no le sirven. Las personas que son justas porque han sido justificados por la fe, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, estas personas odian el pecado. Estas personas no pueden mantenerse en pecado. Sí pueden caer en un momento determinado, pero siempre buscarán la manera inmediata de arreglar su vida para con Dios y para con su iglesia. Así que si en algún momento usted ha cometido pecado, después de ser cristiano, no lo esconda. No lo tape, porque esto lo que puede acarrear es problemas mayores. Así que métase con Dios en comunión, en oración, en ayuno y en arrepentimiento y evite tener que estar escondiendo pecado, porque si lo hace, no prosperará. Pero por poco se me olvidaba. ¿Ustedes sabían que hay creyentes que viven confesando pecado hoy y pecado mañana? Y pecado otra vez, pero no son pecados que lo está cometiendo, no, son pecados que cometieron sus ancestros hace mucho tiempo, o pecados que usted cometía antes de ser cristiano. Hermanos, ¿creemos o no creemos en lo que dice la palabra del Señor? La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí que todas son hechas nuevas. Cualquier ministro, cualquier profeta, cualquier predicador que le haga a usted confesar de nuevo los pecados que ya usted se arrepintió cuando se convirtió a Jesucristo, esa persona, si esa persona lo está haciendo por falta de conocimiento, se le puede tolerar.
Pero si cree que hay alguna validez bíblica para que usted tenga que estar todo el tiempo pidiendo perdón por lo que ya ha sido perdonado, eso es antibíblico, eso es antiético. Usted no tiene que cargar con los pecados de sus padres, porque la Biblia dice, la palabra del Señor, ya no se oirá más aquel refrán que dice, los padres comieron las uvas agrias y los hijos le dio la dentera. Eso no funciona así, hermano. Dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. Y inmediatamente usted se convirtió a Jesucristo, inmediatamente usted se arrepintió y entregó su vida a Él. Ya el Señor empieza a ver su vida desde antes de convertirse hasta donde se convirtió, ya eso está borrado. Y desde que usted se convirtió hasta la fecha, eso es un nuevo contrato. Así que cuando alguien le diga a usted que usted tiene que estar confesando pecados antiguos, dígale, mentira del diablo. Eso no es lo que dice la Biblia, ni tampoco lo que establece la ética. Gloria al Señor. Vamos a tratar ahora la temática ética del cristiano con respecto a la Biblia. ¿Y hay alguna ética que tiene que ver con la palabra de Dios? Pues fíjese que sí. La Biblia es la santa palabra de Dios con la cual se comunica Él con su pueblo. También es la regla infalible de fe y la norma de toda justicia, inspirada por Dios y revelada por el Espíritu Santo. La Biblia, la misma palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, en el Salmo 119, 105. Vamos a considerar algunos puntos éticos con respecto a las Escrituras. La Biblia es para creerla, leerla, vivirla y compartirla. Se oyó bonito, ¿verdad? Vamos a ver. La Biblia es para creerla, leerla, vivirla y compartirla. Segundo, un cristiano no está para juzgar o dudar lo que la Biblia enseña. Téngase mucho cuidado. Si usted no entiende algo, no cometas el error de estar juzgando o tildando la Biblia de tal o cual cosa. En tercer lugar, se lee para escuchar la voz de Dios, no para buscar defectos. Porque cuando usted empieza a buscar una cosa, terminará fácilmente encontrándola, porque es mejor entender la regla de lo que Dios ha establecido. Las cosas reveladas pertenecen a los hombres, mas las secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Recomendamos a cada creyente tener varias Biblias de acuerdo a sus posibilidades. Una para leerla, estudiarla, escudriñarla y subrayarla, y otra para evangelizar, predicar o asistir a los servicios. Es muy importante mantener o portar una Biblia en excelente estado físico. Hermanos, yo he visto a cristianos con Biblias que parece ser como si en el camino, cuando iban de su casa a la iglesia, se toparon con 4 o 5 perros pitbull, o quizás un aguacero, una tormenta, un huracán le encontró en el camino. Tienen su Biblia tan desbaratada, tienen su Biblia tan en malas condiciones que parece que pasaron por la Segunda Guerra Mundial y sobrevivieron a Chepa. No, hermano, la Biblia también, físicamente hablando, dice mucho de la persona que la tiene. Es verdad que quien no la lee la va a tener nuevecita todo el tiempo, pero tampoco usted puede vivir con un descuido con la palabra de Dios de tal forma que esté deteriorada. Usted sabe lo que es una Biblia que le falten hojas. Usted sabe lo que es una Biblia que tenga roto el pergamino. Usted sabe lo que es una Biblia con una portada que parezca algo salido de un cuento de terror. No, y lo peor aún todavía, personas que andan con celulares carísimos, pero con su Biblia todo deteriorada. Vamos a ver, nunca diga, la Biblia dice, si no sabe explicar o señalar el pasaje o cita bíblica donde se encuentra. Ahí es donde existen muchos problemas y muchas controversias. ¿Por qué? Porque si usted dice que la Biblia dice tal cosa, entonces debe saber dónde lo dice para que no caiga en esa mala costumbre de muchas personas que inventan textos e inventan porciones sin encontrarse en las Escrituras. No haga doctrina de un solo texto bíblico. Recuerde que hay que leer antes y hay que leer después, e inclusive los pasajes similares a ese que usted está leyendo para hacer una comparación, porque si usted lee las Escrituras a simple vista, no podrá sacar realmente la enseñanza que tenemos por delante. Cada porción bíblica debe de entenderse e interpretarse de acuerdo al contexto de la misma, de una manera exhaustiva.
no empiece a estar aplicando cosas de la Biblia en ese momento sin antes saber a quién se le escribe, por qué se le escribe y qué quiere decir el autor dentro de lo que es ese pasaje. Escuchar la opinión de comentarista bíblico podría arrojar más luz sobre nuestra percepción con respecto a un pasaje bíblico. No se haga usted el único que tiene la capacidad de poder entender o interpretar esa porción de las Escrituras. Amado, no permita que los niños jueguen con su Biblia, maltratando o arrancándole páginas. ¿Cómo es posible que usted deje su Biblia como si fuese un juguete para que los niños hagan con ella lo que bien le parezca? Yo tengo 3 hijos y estos hijos míos nunca absolutamente le pusieron la mano a mi Biblia, porque para mí la Biblia yo la cuido y la he cuidado todo el tiempo, más como si fuese una porcelana en medio de una sala pequeña. La Biblia no es Biblia porque sea de papel, con pergaminos de cartón o de piel. Es la misma Biblia aún estando en una tableta, laptop o celular. No obstante, al evangelizar o predicar, ande con su Biblia física. Sí, porque mire, en estos últimos tiempos tecnológicos hay muchos predicadores de la vieja guardia, de la doctrina conservadora, que le caen encima a cualquiera que ande con su Biblia en el celular o en una tableta. Y en esta crisis en la que muchas veces estamos acostumbrados a estar, nos hemos dado cuenta qué tan importante ha sido la Biblia tecnológica dentro de un celular y dentro de una tableta. ¿Por qué? Porque nos ha ayudado a poder compartir textos bíblicos con la gente en el mundo entero, que antes, en condiciones normales, hubiésemos tenido que estar mandando cartas por correo para que le lleguen a las gentes. Aquí viene el principio más importante dentro de lo que es las Escrituras y el estudio de las mismas. Yo quiero que usted las recuerde y que usted nunca se le olvide. La Biblia no es de interpretación privada. Oiga bien lo que le acabo de decir. Las Escrituras no son de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Significa que ningún hermano, ninguna iglesia, ningún concilio, ninguna entidad, ninguna asociación, nadie tiene que alardear de la interpretación única y correcta de un pasaje bíblico. Por eso es que hay tanta discrepancia entre las iglesias hoy en día, porque inmediatamente alguien interpreta diferente a como yo lo puedo interpretar, o alguien discierne distinto a como mi concilio la puede discernir, entonces los consideramos de antibíblico y los consideramos como personas que son apartados de la fe. No, mis amados hermanos. Hay diferentes opiniones. Es verdad que no todas las opiniones van a ser correctas. Algunas son muy divorciadas de la realidad, otras se asemejan un poco a lo real, pero la mayoría de nosotros decimos cosas e interpretamos asuntos de las Escrituras y aplicamos de las Escrituras, cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente está diciendo el pasaje en ese momento. Por eso, no nos encerremos a tener una interpretación privada, sino que vamos a escuchar la opinión de los demás y vamos a considerar, como dice Pablo, escucharlo todo y retener lo bueno. Vamos a escudriñar para ver cuál de las verdades planteadas se asemejan más a la realidad. Vamos a ver también lo que dice Osea 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ay, Padre eterno. No dice la Biblia aquí que mi pueblo fue destruido porque le faltó oración. No dice la Biblia que el pueblo fue destruido porque le faltó ayuno. No dice la Biblia que el pueblo fue destruido porque no ofrendó. Está diciendo porque le faltó conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra del Señor, conocimiento de lo que tiene que ver con la ley de Cristo, conocimiento con lo que la Biblia enseña, porque cuando nosotros conocemos la Biblia a perfección, cuando conocemos la ley de Dios como Él manda, nosotros no vamos a perecer por siendo engañados por cualquier tipo de doctrina. Oiga lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para varias cosas, entre ellas enseñar, para redarguir,
para corregir y para instruir en justicia. Todas las escrituras, o sea, no se está refiriendo única y exclusivamente a las escrituras correspondientes al Nuevo Testamento. También las del Antiguo Testamento son útiles ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Para eso es que es importante la palabra del Señor. Y en Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, entonces esa es la inteligencia. Así que, amados hermanos, mis amados amigos que escuchan la palabra del Señor en cuanto a la ética dentro de lo que tiene que ver con la Biblia, en este caso, nosotros tenemos que preguntarnos si primero estamos cumpliendo fielmente todo lo que dice la palabra de Dios, todo lo que dice las Escrituras. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser oidores y también hacedores de la palabra, a tener nuestra Biblia en un perfecto estado y a compartirla con los demás que aún no la tienen. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes y permita que podamos concluir satisfactoriamente esta serie de enseñanza en base a ética del comportamiento del cristiano.